Hace unos años, cuando tenía 20, tuve un accidente automovilístico terrible. Un camionero ebrio chocó contra mi auto y terminé hospitalizado por varias semanas. Me rompí el brazo, y me tomó mucho tiempo volver a caminar. Sanar todas las cicatrices fue todavía más lento. Han pasado casi 3 años desde el accidente, aunque no fue mi culpa. Todavía manejo con muchísima precaución. Lo único que recuerdo claramente de ese día es que mi familia no fue a verme al hospital. Según entendí, la razón fue que mi hermana estaba en trabajo de parto. Irónicamente, yo iba de camino al hospital para sorprender a mi hermana, ya que estaba programado que diera a luz ese día, pero tuve el accidente en el trayecto. Solo faltaban unas semanas para que terminara el año, y el lugar donde vivía estaba a unas horas de mi ciudad natal. Por eso, era fácil ir y venir. Cuando mis padres me llamaron para decirme que mi hermana estaba en trabajo de parto, decidí darles una sorpresa. Le pedí prestado el auto a un amigo y manejé hacia el hospital. Lamentablemente, tuve el accidente en el camino y me llevaron de urgencia al hospital más cercano. Mis padres estaban demasiado ocupados con mi hermana, así que una amiga fue quien se quedó a mi lado durante ese momento difícil. Lo que más me dolió fue que, incluso días después de que mi hermana dio a luz, mis padres nunca fueron a verme para saber cómo estaba. Sabía que la situación no era ideal, pero aún así me molestó mucho. A pesar de tener un dolor intenso y sentirme aturdido después del accidente, llamé varias veces a mis padres cada vez que algún miembro del personal del hospital venía a verme. No dejaba de preguntar si mis padres habían llamado o venido a visitarme, y cada vez que escuchaba su respuesta, me sentía decepcionado. Finalmente, una semana después del accidente, recibí una llamada de mis padres, pero no era para preguntar cómo estaba. Me llamaron para reclamarme porque los había estado llamando tantas veces. Dijeron que habían estado ignorando mis llamadas porque estaban con mi hermana y su bebé. Me sorprendió mucho su actitud tan fría, especialmente considerando la gravedad de mi situación. Aún así, les pregunté por mi hermana y la bebé. Me dijeron que ambas estaban bien, lo cual me alegró, aunque pensé que ya debían saber que yo había tenido un accidente. Sin embargo, ellos no preguntaron nada sobre mí. Mis amigos me dijeron que habían enviado mensajes a mis padres por todas las plataformas posibles, así que ellos ya deberían haber sabido lo que me pasó. Decidí contarles yo mismo. Les expliqué lo del accidente y que había estado tratando de comunicarme con ellos durante días. En ese momento, esperaba al menos una reacción de su parte, pero solo me respondieron que ya lo sabían porque mis amigos les habían dicho, y no dijeron nada más. Estaba furioso. Les pregunté si ni siquiera podían fingir que les importaba lo que me había pasado. Me respondieron que habían decidido no hablar conmigo porque preferían estar con mi hermana durante su parto, en lugar de preocuparse por mí después de mi accidente. Deliberadamente ignoraron mis llamadas y mensajes. Eso me dejó sin palabras. No entendía lo que decían. Según lo que yo sabía, el conductor del camión estaba borracho y el accidente no había sido mi culpa, pero ellos dijeron que eso no significaba que yo no fuera responsable. Me culparon por decidir manejar solo y lo calificaron como algo irresponsable. Me dijeron que era muy tarde en la noche y que no había ninguna razón para que estuviera manejando. Cuando les expliqué que iba al hospital a ver a mi hermana, respondieron que no era necesario y que el accidente había sido completamente culpa mía. Fue tan cruel e insensible de su parte decir eso que me enojé muchísimo. Terminé colgando sin decir nada más. Después me enteré de algo que me dolió aún más. Cuando las personas que me encontraron en el lugar del accidente llamaron al 911, las autoridades primero contactaron a mis padres, pero ellos se negaron a venir y pidieron que no los llamaran de nuevo por ese asunto. Al final, las autoridades tuvieron que comunicarse con mis amigos porque llevaba sus datos de contacto conmigo. Así fue como mis amigos supieron del accidente. Incluso cuando los servicios de emergencia les dijeron a mis padres que se apresuraran al hospital porque su hija había tenido un accidente, ellos no fueron. Su única respuesta fue culparme por lo que pasó. Después de ese incidente, me di cuenta de algo muy claro, aunque siempre hice lo mejor que pude por mi familia. Ellos no tenían ningún interés en estar ahí para mí. Incluso mi hermana nunca intentó comunicarse conmigo. Desde ese accidente, no he tenido contacto con mi familia en los últimos 3 años. Los he dejado por completo. Antes de esto, teníamos una relación normal, pero siempre sentí que me dejaban de lado como la hermana mayor. Porque mi hermana siempre fue la prioridad. Mi familia me lo dejó muy claro cuando tuve ese accidente. Para que quede claro, no estoy enojada con mis padres por no venir a verme mientras mi hermana estaba dando a luz. Lo que me enojó fue que no consideraran importante venir a verme incluso después de que mi hermana ya había tenido a su bebé. Ni siquiera esperaba que mi hermana me visitara.
Yo estaba en el hospital en ese momento, y claramente era imposible para ella hacerlo justo después de dar a luz, pero no era imposible para mis padres. Mi hermana tenía a su esposo y a sus suegros para cuidarla. Afortunadamente, yo tenía a mis amigos. Tuve la suerte de contar con amigos lo suficientemente buenos como para quedarse a mi lado y ayudarme a recuperarme. Ellos y sus padres cubrieron todos los gastos de mi recuperación y otros costos. Todavía estoy pagando esas deudas, pero estoy realmente agradecida por todo lo que hicieron por mí en un momento en el que yo no podía hacer nada por mí misma. De cualquier manera, no podía hacerme cargo de los gastos sola. Han pasado 3 años desde el accidente, y mis padres todavía no han intentado comunicarse conmigo. Muchos de mis familiares se preguntan por qué ya no me mantengo en contacto con ellos. Siempre me he guardado las razones para mí misma. Había una razón tácita detrás de todo esto. Hice un acuerdo de no hablar sobre el incidente con nadie de la familia. Me había mantenido fiel a eso hasta hace poco, pero ahora ellos decidieron discutirlo. Hace unas semanas, una de mis tías me contactó. Esto ocurrió porque mis padres habían contado la historia de una manera que me retrataba como la villana. Todo sucedió durante una cena que mis padres organizaron en su casa para celebrar el ascenso de mi hermana en su trabajo. Mientras todos estaban reunidos, alguien sacó el tema de mi distanciamiento de la familia. Después de repetidas preguntas, mis padres finalmente decidieron explicar la situación. 3 años después de lo ocurrido, supongo que pensaron que ya no había necesidad de mantenerlo en secreto. Sin embargo, cuando contaron la historia, alteraron convenientemente los hechos de lo que pasó después de mi accidente. Algunas partes eran ciertas, como que planeé sorprender a mi hermana en el hospital y que tuve un accidente automovilístico en el camino, pero luego dijeron que no habían tenido noticias mías después del accidente y que se enteraron de lo que me pasó días después. Afirmaron que, para cuando supieron de mí, ya había pasado tanto tiempo que estaban más preocupados por mi hermana y su bebé. También dijeron que no pensaron mucho en por qué no me comuniqué con ellos después. Supuestamente, cuando finalmente se pusieron en contacto conmigo, lo primero que hicieron fue llamarme, pero que yo estaba tan enojada que me negué a hablar. Eso es completamente falso. Además, dijeron que intentaron comunicarse conmigo varias veces después de eso, pero que yo seguía rechazando sus llamadas debido al incidente. Según ellos, al final decidieron dejar de intentarlo porque yo no quería hablar. En esencia, describieron toda la situación como un malentendido de mi parte. Me hicieron quedar como una villana completamente implacable con ellos. En otras palabras, después de 3 años de silencio, mis padres empezaron a mentir sobre mí en una reunión familiar. Difundieron una historia falsa, diciendo que yo había rechazado abruptamente el contacto después del accidente. Afirmaron que habían intentado varias veces comunicarse conmigo, pero que yo no quise responder. Me hicieron parecer como si hubiera cortado irracionalmente los lazos con ellos por puro enojo. Una de mis tías me contactó después de la fiesta familiar que organizaron para celebrar el ascenso de mi hermana en su trabajo. Su voz temblaba al teléfono, y estaba claramente molesta. Cuando le conté la verdad, se quedó atónita. No puedo creer que tus padres hayan estado diciendo mentiras tan horribles, me dijo. Sus palabras hicieron que todas las emociones que había estado conteniendo durante años salieran a la superficie. Desde mi infancia, siempre me compararon con mi hermana. Todavía recuerdo vívidamente el día de deportes en la primaria. Me eligieron para correr en la carrera de relevos, y practiqué muchísimo. Mi equipo quedó en segundo lugar, pero la atención de mis padres estaba completamente en mi hermana, que era la capitana de las porristas. Desearía que pudieras destacar como tu hermana, me dijo mi mamá ese día. Sus palabras aún resuenan en mis oídos. Lo mismo pasó cuando llevé a casa mi boleta de calificaciones. Siempre fue estresante. Incluso si obtenía una A, me preguntaban por qué no era una calificación perfecta. Mientras tanto, mi hermana, que sacaba una calificación B, siempre era elogiada. Muy bien hecho, Ed, le decían. Recuerdo el día de la ceremonia de clausura de mi escuela secundaria. No me sentía bien por el estrés de la semana de exámenes, pero mis padres no fueron. Decidieron ir a la presentación extracurricular de mi hermana y solo me dijeron, eres la más fuerte de la escuela secundaria. Yo estaba desesperada por equilibrar lo académico con las actividades del club. Además, servía como presidenta del consejo estudiantil y conseguí una recomendación para la universidad. Aún así, la atención de mis padres siempre estaba en mi hermana, quien había conseguido el papel principal en el club de teatro. Mirando hacia atrás, la diferencia en cómo nos trataban a mi hermana y a mí fue más evidente durante los viajes familiares. En el verano de mi segundo año de secundaria, fuimos a Napa Valley. Fue un viaje lujoso.
Nos hospedamos en un hotel de alta gama, pero el viaje fue para celebrar la victoria de mi hermana en una competencia de coro, mientras que el año anterior, cuando yo gané un premio en la competencia estatal de ciencias, solo recibí una felicitación en el hotel. Mi hermana consiguió la cama con la mejor vista, mientras que a mí me dieron un lugar estrecho cerca de la puerta. Eres más fuerte. Esa frase siempre se usaba para justificar mi paciencia. En las cenas, el menú siempre se centraba en los platillos favoritos de mi hermana, sin importar si a mí me gustaban o no. La disparidad era clara incluso en las actividades del club. Yo participé en la competencia estatal de natación, pero mis padres no fueron porque, según ellos, estaban demasiado ocupados. Por otro lado, siempre encontraban tiempo para ir a los juegos de práctica de voleibol de mi hermana. Tu hermana es emocionalmente delicada. Esa fue otra excusa que escuché con frecuencia. Incluso mi aceptación en la universidad quedó opacada por las noticias de mi hermana participando en un concurso de teatro. El patrón no cambió cuando me convertí en adulta. Después de graduarme de la universidad, me uní a una empresa de TI y fui construyendo mi carrera como ingeniera de sistemas. Trabajé horas extras de manera voluntaria y aprendí nuevas habilidades constantemente. A los 25 años me convertí en asistente de gerente, y a los 28 me ascendieron a gerente de proyectos. A pesar de esto, mi padre decía que era demasiado seria. Mientras tanto, mi hermana, que había abandonado la universidad y comenzó a trabajar como temporal, fue elogiada por encontrar su propio camino. En mi primera celebración por un ascenso, mi padre cambió el tema diciendo, espero que tu hermana encuentre un trabajo pronto. Mi madre, indirectamente, me pidió ayuda diciendo, tú estás estable. Así que, por favor, apoya a tu hermana también. Empecé a enviarles dinero a mis padres cuando mi padre enfermó y tuvo que jubilarse temprano. Inicialmente enviaba 500 pesos al mes, pero luego mi madre me dijo que, tu hermana también necesitará dinero para su boda. La cantidad empezó a aumentar poco a poco, y antes de darme cuenta, 11,000 pesos al mes se convirtieron en la norma. Renuncié a la idea de comprar mi propio apartamento y viví modestamente en una unidad pequeña. Aún así, lo soporté porque pensé que estaba ayudando a mi familia. Sin embargo, a medida que mi salario y mis bonificaciones aumentaban, también lo hacían las demandas de mis padres. Necesitamos ahorrar para el fondo de la boda de tu hermana. Deberíamos empezar a pensar en renovar la casa. Antes de darme cuenta, más de un tercio de mis ingresos estaba yendo para mis padres y mi hermana, justo cuando yo estaba intentando ahorrar para el pago inicial de mi propio apartamento. La noticia de que se acercaba la boda de mi hermana llegó con la pregunta, ¿tienes ahorros? Así que estará bien, ¿no? Dijo mi hermana, sin darme espacio para discutir. Me pidieron no solo que cubriera los 20,000 pesos que costaba la boda, sino también que ayudara con el pago inicial para su nueva casa, que la dejó completamente vacía. Con mis ahorros, el día de la boda me encargué de todo, desde la decoración del lugar hasta la gestión de la recepción y organizando la fotografía. Aún así, el discurso de mis padres estuvo lleno de bendiciones para mi hermana y su esposo, sin una sola palabra de agradecimiento para mí. Al ver a mi hermana con su vestido de novia, posando para fotos con nuestros padres, salí silenciosamente del lugar. Mi vida dio un giro drástico. Ese día, en el accidente, mientras estaba detenido en un semáforo, un camionero ebrio chocó contra mi auto a toda velocidad. El violento impacto me dejó desorientada. En la ambulancia, apenas consciente, seguía repitiendo, por favor, comuníquese con mis padres. Sin embargo, mis padres se negaron a atender las llamadas de emergencia. La razón que dieron fue que estaban ocupados asistiendo al parto de mi hermana. Estaba acostada sola en la cama del hospital, mirando al techo. Seguí reflexionando sobre el significado de la familia. El dolor de mi brazo roto parecía menor en comparación con el dolor en mi corazón. La rehabilitación fue agotadora, ejercicios para caminar, terapia de brazo, nada de esto progresaba como esperaba, y a menudo sentía ganas de rendirme. En esos momentos, fueron mis amigos quienes me apoyaron. Se turnaban para visitar mi habitación del hospital, ofreciendo constantemente palabras de aliento. Sus padres incluso cubrieron mis gastos médicos y me permitieron continuar con el tratamiento. Pero mis padres nunca me visitaron, ni una sola vez. El momento más difícil llegó en la segunda semana de rehabilitación. Recién había comenzado los ejercicios de caminar, agarrándome de las barras paralelas y dando un paso decidido a la vez. Una enfermera me animó y me dijo, tómatelo con calma, lo estás haciendo muy bien. Sudando, seguí adelante. Mi amiga Mary me visitaba casi todos los días. Pasaba después del trabajo y siempre traía mis libros o revistas favoritas. Si tus padres no vienen,
Yo seré tu familia, me dijo. ¿Cuántas veces sus palabras me hicieron llorar? Incluso mi jefe fue comprensivo y me dijo que me tomara mi tiempo y me concentrara en sanar. Mis colegas se turnaban para visitarme y compartirme actualizaciones sobre la oficina. Su presencia me hizo sentir conectada con la sociedad. Al tercer mes de rehabilitación, finalmente pude caminar por mi cuenta. Mi médico me dijo, tu fuerte voluntad es la razón por la que te recuperaste tan rápido. Pero sabía la verdad, fue por el apoyo inquebrantable de mis amigos. Mientras tanto, mis padres todavía no me habían visitado después de que mi hermana dio a luz. Mi madre me envió un correo electrónico una vez, pero todo lo que contenía era una foto del bebé, ni una sola palabra sobre mi condición o bienestar. Curiosamente, no dejé de enviar dinero de inmediato. El hábito de transferir 11,000 pesos cada mes continuó incluso después del accidente. Tal vez, en el fondo, esperaba que fuera mi última oportunidad de que mis padres se dieran cuenta de sus errores y pudiéramos arreglar nuestra relación. Pero esa esperanza fue completamente traicionada. Mis padres empezaron a distorsionar la verdad sobre el accidente frente a nuestros ojos, diciéndole a los parientes que yo los había rechazado por una ira irracional y que había cortado los lazos familiares. Cuando escuché la verdad de mi tía, algo dentro de mí se rompió irreparablemente. El día que decidí detener las transferencias, el empleado del banco parecía desconcertado. ¿Estás seguro de que quieres detener una transferencia que has mantenido durante años? Le respondí con calma, sí, ya no es necesario. En ese momento, mi corazón se sintió inexplicablemente más ligero. Fue como si finalmente me hubiera liberado de la carga que había llevado durante tantos años. Después de eso, el estilo de vida de mis padres cambió drásticamente. Los viajes al extranjero que hacían todos los años se volvieron imposibles. Salir a comer a restaurantes de lujo ya no era factible. E incluso mi hermana tuvo que empezar un trabajo de medio tiempo los fines de semana para cubrir sus gastos de manutención después de que cesó el apoyo financiero de mis padres. Las respuestas cambiaron gradualmente. Al principio, me bombardeaban con mensajes enojados. No puedo creer que pudieras hacernos esto. ¿Cómo pudiste abandonar a tu familia? Estas acusaciones llegaban casi a diario. Sin embargo, a medida que la realidad financiera se instaló, su tono comenzó a suavizarse. Realmente lamentamos lo que sucedió en ese entonces. Deberíamos haber estado más considerados. Deberíamos haber pensado en tus sentimientos. Pero esas palabras de disculpa siempre iban seguidas de, nuestra vida es realmente difícil ahora. ¿Podrías ayudarnos de alguna manera? No era un arrepentimiento genuino, sino disculpas calculadas, impulsadas por la necesidad económica. Las reacciones de mi hermana fueron aún más intensas. Sabes que nuestros padres viven de su pensión, ¿verdad? Los costos de educación de mi hijo también son altos. ¿Cómo puedes ser tan despiadado con tu familia? Irónicamente, esa palabra, familia, era lo que más necesitaba durante el accidente. Las reacciones de los demás familiares variaron. Mi tío dijo que era un joven mimado, pero mi hermana y mi hermana mayor se aprovecharon de esto, y eso fue el resultado natural. Apoyaron mi decisión cuando mostré los registros del hospital y los historiales de transferencias. Muchos familiares llegaron a comprender mi decisión. En particular, mi tía se convirtió en una fuente importante de apoyo. Has hecho más que suficiente con tu familia. Ya basta. Es hora de que vivas tu propia vida. Esas palabras me dieron confianza de que mi decisión era la correcta. Han pasado 6 meses desde que corté el apoyo financiero, y mi vida ha cambiado mucho. Comencé a tomar una clase de fotografía, que siempre fue un sueño para mí. El instructor, el señor Smith, elogió la perspectiva única de mi trabajo. Dijo que mis fotografías capturan las sutilezas de la vida, lo que me hizo emocionar. Comencé a ir a viajes de fotografía con mis compañeros del curso durante los fines de semana. Incluso cuando se enteraron de mi pasado, nunca me juzgaron negativamente. De hecho, apoyaron mi decisión. Me he vuelto muy amiga de Carla, quien también toma la clase. Hemos desarrollado una relación en la que podemos compartir nuestras luchas y experiencias. En el trabajo, me eligieron como líder de un nuevo proyecto. Antes solía trabajar horas extra para apoyar económicamente a mi familia, pero ahora uso mi tiempo para mi realización personal. Empecé a salir a comer con los miembros de mi equipo después del trabajo, y con uno de ellos sentí que comenzaba a formarse un vínculo especial. A medida que mis ahorros crecían, finalmente pude comprar el condominio con el que siempre había soñado. Tiene una sala de estar luminosa llena de luz solar, paredes donde puedo exhibir mis fotografías favoritas y un espacio tranquilo solo para mí. Siento que este es el comienzo de mi nueva vida. Los fines de semana organizo fiestas en casa. Invité a los amigos que me apoyaron durante mis días de rehabilitación. Ellos realmente celebraron mi nueva vida y me dijeron, finalmente estás viviendo como tu verdadero yo. Sobre todo,
Me siento feliz de estar rodeado de personas que me entienden y me valoran, incluso sin los lazos de sangre. He encontrado un vínculo genuino basado en el entendimiento y el apoyo mutuos. Escuché que mis padres tuvieron que abandonar la casa en la que habían vivido durante muchos años porque se habían atrasado en los pagos de la hipoteca. Su nueva casa es un antiguo edificio de apartamentos de 20 años, a 1 minuto caminando de la estación más cercana. No tienen ascensor y tienen dificultades para subir las escaleras todos los días. Tuvieron que vender la mayoría de sus muebles y electrodomésticos. Escuché que mi madre vendió entre lágrimas sus platos caros y sus pertenencias sentimentales durante la mudanza. Fueron muy observados por sus vecinos, y ni siquiera podían levantar la cabeza. Las finanzas de mi hermana también se volvieron cada vez más tensas. Su relación con su esposo se deterioró, e incluso sus padres la acusaron, diciendo, ¿por qué deberíamos involucrarnos en los problemas de su familia? Esto sucedió en una reunión familiar a la que asistí. Mi tío les dijo cosas muy duras a mis padres después de haber maltratado tanto a su hija mayor. ¿Cómo pueden decir algo? Fue lo que les dijo. Otra tía agregó, esto es lo que pasa por favorecer a su hija menor y tratarla así. Mis padres mantuvieron la cabeza agachada todo el tiempo, sin poder encontrar palabras para defenderse. Ahora, mis padres ni siquiera son invitados a las reuniones familiares de la misma manera que antes. Lo mismo pasa con mi hermana. Escuché que en la reunión familiar de Navidad no prepararon asientos para mis padres, ni para la familia de mi hermana. Parece que mi madre, en particular, está pasando por un mal momento mentalmente, y evita encontrarse con conocidos en el supermercado. Ahora prefiere comprar en tiendas que están lejos de casa. Mi padre ha dejado de ir a jugar al golf los fines de semana, que era su pasatiempo favorito, y ahora suele quedarse en casa. También escuché que nadie fue a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. Aunque se enviaron invitaciones, todos se negaron, diciendo que ya tenían otros compromisos. Me da pena por mi hijo, que no tiene la culpa. También entiendo que esto es el resultado de lo que mis padres y mi hermana han hecho recientemente. La salud de mis padres también ha empeorado. Vivir en un apartamento barato para jubilados probablemente ha sido más difícil de lo que esperaban. He escuchado que el aire acondicionado de su departamento se descompuso y no podían permitirse repararlo. A veces, siento una punzada de dolor en el pecho, pero este cambio era necesario. Por primera vez, siento que realmente estoy viviendo mi propia vida. Es una vida que no se pasa cumpliendo las expectativas de los demás ni aguantando por el bien de alguien más, sino una vida para mí. Si no hubiera sido por el accidente, tal vez nunca habría llegado a esta conclusión. Tal vez las personas solo se dan cuenta del peso de sus errores pasados cuando enfrentan dificultades. Pero, ¿cuánto valor tiene el arrepentimiento que viene solo por necesidad económica? Puede sonar frío, pero este es el camino que elegí y, por primera vez, siento una verdadera libertad.